¿Alguna vez has sentido que repites patrones de tu familia aunque no quieras? ¿O que cargas con emociones que no sabes de dónde vienen? En este nuevo episodio de Cómo Vaya Viniendo, vamos a explorar un tema que a mí me encanta, que nos invita a mirar hacia adentro y a comprender una de las dinámicas que nos influyen, las constelaciones familiares. Y para ello, tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, María Alice Jiménez. Ella es abogada de profesión con una sólida trayectoria en el ámbito legal, pero también es una apasionada terapeuta holística que se ha dedicado a estudiar e integrar diferentes disciplinas. Es experta en biodecodificación emocional, constelaciones familiares y otras terapias que nos ayudan a sanar heridas emocionales y a reconectar con nuestra esencia. Yo he hecho varias constelaciones familiares con ella y bueno, y de pana es una experiencia que te cambia la vida. Bueno, mi gente, hoy vamos a echar cuentos sabrosos sobre cómo las constelaciones familiares nos pueden ayudar a entender y resolver esos rollos o rollitos que se nos presentan, tanto en nuestras vidas, nuestras relaciones, como en nuestro crecimiento personal. Vamos a pasar un rato agradable y le damos la bienvenida a María Alice. Bienvenida, María Alice. Hola, querida Natalie Nayibe, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor para mí de verdad que estar en este espacio que promete bastante por los dos personajes que lo están impulsando. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, por aceptar nuestra invitación a este proyecto que es como literal como vaya viniendo. Yo también estoy muy contenta, María Alice, de que estemos aquí reunidas hoy, porque, bueno, hace tiempo que nos hemos estado observando y hemos estado tejidas en el camino, y qué belleza poder ser parte, porque yo también tuve ese honor de hacer esa constelación, que, bueno, de hecho la hicimos Nayib y yo, y fue online, cosa que yo decía, Dios, había hecho una antes presencial y fue una experiencia maravillosa que realmente pues también cambió mi vida. Y aunque yo estaba en este mundo de la biodescodificación, es otro ángulo, otra mirada, es algo bien profundo y que me encanta que vamos a conversar. Esa vaina es otro nivel. Me disculpan, pero esa vaina es otro nivel. Bueno, normalmente nosotros comenzamos, antes de comenzar la conversación, que ya comenzamos, tomando una respiración profunda e invitando a todos los que nos están oyendo a tomar una respiración profunda para conectar con este momento. Respiremos todos, inhalen, exhalamos. Y aquí nos preguntamos, yo le voy a preguntar a Natalie, a María Alice primero, porque es nuestra invitada, y a Natalie, ¿cuál sienten que es la intención con este podcast? O le pregunto a Natalie primero, ella responde y tú te copias, María Alice, más o menos de la idea. Ok. Gorda, ¿cuál es la intención con este Sí, podcast de hoy? la intención de este podcast, porque es esto que ya hemos creado antes de que esté ocurriendo el día de hoy, es para mí hacer llegar a las personas esta información, este conocimiento de sanación, de transformación, que es tan hermoso realmente. Entonces, hacer llegar este sentir de una posibilidad sanadora en la vida. Ok. Sí. María Alice, Bueno, ¿cuál yo no sé, quisieras tú? creo que como dijo Natalie, es como mostrar ese tejido que ustedes vienen haciendo desde hace tiempo en cada una de las experiencias que ustedes van teniendo y esa articulación con otras personas que también vienen haciendo cosas. Bueno, mostrarlo a la gente, al mundo, les va a dejar una herramienta bien importante donde la gente que está en esa búsqueda permanente de crecimiento y de sanación van a tener otra posibilidad, otra herramienta para conectar. Y gente que resuene con cada una de las herramientas, bueno, por allá se va, pues. Creo que esa debe ser la intención, ¿no? No sé. Claro, no, 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 está bien, aquí no hay respuestas erróneas. Menos mal. No, y bueno, y mi intención, porque a Natalie siempre se le olvida preguntarme, y Nayibe, ¿cuál es tu intención? Yo siempre tengo que pelarle los ojos, ¿para qué? Para preguntarme, pues, pero yo me pregunto a mí misma, no pasa nada. Bueno, y mi intención, como uniéndome a las respuestas de ustedes dos, es mucha gente.
digo yo que mucha gente no sabe lo que es una constelación familiar. Y, y yo viviendo mi experiencia de haber hecho constelaciones individuales, dos constelaciones individuales, he participado como representante y he sido constelada grupalmente. De verdad que la experiencia como tal es otro nivel, como dije al principio, y que si resuena contigo, mire, láncese para esa piscina con los ojos cerrados y así, ¡ra! Se lanzó porque mire, la transformación es increíble, 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 increíble. Eso es Sí, lo único que voy a decir, que ojalá así sea una persona que le resuene y una persona que lo intente y pueda experimentar y también compartir esa experiencia que tuvo y así más, porque una sola persona sana, sanamos todos. así es. Y todo el Bueno, sistema yo, familiar. bueno, yo quisiera iniciar esta conversación, María Elise, que nos cuentes un poquito cómo fue que llegaste a las constelaciones familiares. ¿Cómo fue ese caminito que has recorrido para estar hoy en donde estás, como esta posibilidad de sanación, una posibilidad terapéutica? Sí, bueno, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Entonces yo dije, ¿cómo hago yo un resumen de todo ese perolero de cosas que yo he vivido para llegar hasta aquí a poder a ser consteladora, pues? Porque eso fue un camino que tuve que recorrer de varias cosas. Entonces, bueno, comencé cuando me casé y me fui de mi familia a otro estado a vivir y vi que, bueno, el alejarme de mi familia fue vivir otro mundo, otra experiencia totalmente distinta. En las crisis matrimoniales pude, comencé esa búsqueda, bueno, mentira, comencé la búsqueda mucho antes. Yo me estuve viendo por ahí unas agendas de cuando yo era adolescente y no me acordaba, pero empecé a ver que yo le metía a la metafísica, a la filosofía, o sea, tenía mi cosita ahí antes de casarme. Pero después que me casé y empecé a tener esas crisis, seguí haciendo búsquedas en renacimiento, hice varias terapias holísticas, fui a psicólogo, o sea, estuve mucho metida en este mundo de la sanación y del autoconocimiento, ¿no? Estuve participando, que Natalie también estuvo por ahí conmigo en una organización social que fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, de verdad, porque estuve como trabajando, coordinando organizaciones sociales. Imagínense la cantidad de gente, la cantidad de pensamientos, la cantidad de percepciones y formas de ver la vida y de experiencias culturales, sociales, políticas, incluso, donde yo pude interactuar con personas y mira, tuve que abrir mi mente muchísimo, porque yo venía de una formación católica, o sea, apostólica, romana. Y romana, ajá. Y entonces después estudiar derecho romano y todo eso, o sea, es como romper esa estructura que yo tenía en mi cabeza por muchas experiencias, porque empecé a ver, mira, la vida no es lo que me habían dicho a mí, también es esto, también es aquello, la persona puede sentir esto y pensar esto y no pasa nada. O sea, yo pensaba, por ejemplo, que si yo me divorciaba a mí, los hijos míos iban a tener un accidente. Siempre lo digo porque de verdad yo lo pensaba, lo sentía, porque Dios me iba a castigar porque el Qué divorcio. arrechos son las creencias impuestas, chama. Así es, y era una cosa así como un bloque, ¿no? Cuando yo empiezo a ver gente que ni siquiera creía en Dios, o sea, que gente hasta atea que tuve con la que conversé y con la que quiero mucho también, yo dije, bueno, ya no pasa nada, o sea, es como que, bueno, eso, se rompieron esas estructuras. Después de pasar por toda esa experiencia que agradezco en el alma, al universo y a la vida, llegué a trabajar en la fiscalía como fiscal de protección de niños, niñas y adolescentes. Ahí tuve yo que meterme de fondo en las historias de la familia, o sea, que la custodia, la manutención, el régimen de convivencia familiar. Yo hacía 10 conciliaciones diarias en mi oficina. Eso es más o menos un promedio de 100 mensuales por años. Entonces yo digo, me pude meter realmente y pude ver y analizar desde muchas perspectivas el problema familiar, o sea, digamos, la disfuncionalidad familiar. Entonces ahí yo estaba estudiando, por cierto, biodescodificación en la misma escuela que Natalie, pero en esa época estudié biodescodificación, incluso en la formación nos hacían constelaciones, pero ya hace como que me coqueteaba, pero no terminaba todavía de ir a ese, digamos, a ese espacio.
Hasta que por fin, después de la biodescodificación, yo dije, no, y la cuestión en la fiscalía se me empezó a tornar un poco difícil porque ahí yo, por ejemplo, la mamá y el papá, y yo me daba cuenta, yo sentía, porque también tengo así como una cosa que siento lo que la gente siente, ¿no? Y entonces yo sentía que el papá, por ejemplo, lo que estaba era celoso porque la mamá tenía otro novio ahora, entonces eso no permitía que se pusieran de acuerdo con el tema del niño. Entonces yo le empezaba a hablar a ella como si fuera él, una cosa natural que me salió ahí. Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que yo todavía te amo y yo estoy dolido porque como te amo y tú tienes otra persona, yo lo que tengo es un dolor muy profundo. Y esa gente empezaba a llorar ahí y ese proceso emocional ya yo no lo sabía controlar. Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago yo con esto ahora? Entonces yo dije, necesitaba otra herramienta, ¿no? Y ahí, bueno, después yo misma en una decisión álmica, donde también me acompañó Natalie en ese momento, yo decidí mudarme de Barquisimeto, donde tenía 20 años, lejos de mi familia, a vivir otra vez con mi familia. Y eso fue, mira, la tapa al frasco, pues, o sea, venirme después de mi conquista, después de un divorcio, conquistar mi espacio, yo la empoderada aquí en mi casa, con mis hijos, yo decido venirme a vivir con mi mamá en la casa de mi mamá, o sea, tú me dirás si eso no es una decisión álmica. Y después que estoy aquí, me doy cuenta de por qué estoy. O sea, cosas que yo no hubiera visto jamás allá. Me fui a tener otra percepción del mundo, distinta a la de mi familia totalmente. Y mis hijos igual porque los crié yo solita allá. Cuando venimos para acá, me enfrento con esa familia que me enseñó esa estructura que yo rompí. Imagínense todo lo que pasó ahí. Ahí llegué y bueno, me formé como consteladora y así fue que llegué. Es un resumen. De belleza. No, pero esa Sí, es la sincronicidad así que es. uno de repente, no de repente no, cuando uno se sienta y revisa todo lo que pasó para llegar a donde está uno ahorita, y Ujú. me dice, ay, que definitivamente el universo metió la mano aquí, aquí tuvo la mano peluda interviniendo para todo, hasta en los momentos más oscuros. Todo pertenece, absolutamente Claro, pertenece. Todo lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que hemos hecho en la vida, suma para que nosotros seamos la que somos en el día de hoy, pues. Entonces, bueno, Claro. Es una, que lo que pues se dice que si uno no cumple el deseo del alma, o sea, ese llamado, eso que te mueve, que te impulsa a irte por este camino, a vivir esta experiencia, a conectar con esa persona que te hace llegar esta información y que dentro de esa información hay algo que es para tu evolución. Si uno se reprime esa voluntad, ese deseo, o eso, por ejemplo, ese deseo tuyo de irte con esa persona a hacer una familia, ¿sabes? Y vivir lo que viviste y volver nuevamente acá. Si no hubiera sido de esa manera, porque fue en el momento el deseo, ¿sabes? El, sí, el, el impulso, la reacción que uno tiene. Entonces, pues así dicen, pues que el alma como que no termina de evolucionar. Hasta que no cumpla todos esos deseos o ese movimiento que hoy te lleva a ser quien eres. Y que fíjate qué bella esa que hoy, cuánta contribución ya de una forma diferente a través de las constelaciones, que lo llegaste a hacer a nivel, vamos a decir, legal, público y de una forma muy, vamos a decir, espontánea, a, orgánica, porque se le fue dando todo orgánicamente. sí, exacto, así a es. hacerlo ahora con la intención, por lo menos de los que hemos participado o hemos vivenciado, porque sabemos que constelaciones es un, vamos a decir, yo no sé si se le puede decir método, María Alicia, o una técnica, una herramienta, y es también el constelador. O sea, yo pienso que ahí es como todo, pues, es como todo. Cada quien es como una persona individual, o sea, en ese desenvolverte como consteladora. Bueno, Es más, vamos a preguntarle a María Elise, porque es la experta, para el que no sepa ni tenga ni idea que es una constelación familiar. Cuéntanos, María Elise, qué es una constelación familiar y en qué consiste. Es una herramienta terapéutica que va a trabajar o va a buscar, estás en la búsqueda, ¿verdad? De develar toda esa historia familiar que de alguna forma está, digamos, programada dentro de nuestro ADN. O sea, el ADN tiene información genética que mucha gente la ataca las constelaciones
porque la llama pseudociencia, pero cuando yo le pregunto a la gente que ataca, yo le digo, tengo gente muy querida que las ataca. Entonces yo digo, y gente que yo reconozco como gente muy inteligente y muy preparada y muy buscadora también, ¿no? Entonces me dice, no, es que eso no sirve porque no sé qué. Yo le digo, pero tú has hecho alguna vez una constelación. Me dice, no. Entonces, o sea, primero tienes que hacerla con apertura, ¿verdad? Digamos, con cierta apertura, porque vamos de lo racional, lo lógico, a lo, digamos, álmico, cuántico. Yo, tomando en cuenta que todas esas opiniones negativas sobre lo que yo estoy haciendo ahorita y en lo que yo creo, también pertenecen, yo las tomo, las integro y busco, ¿verdad? A ver cómo yo explico también a esta gente que quiero y amo y que me lo explique yo misma, ¿verdad? Me lo explico yo misma. ¿Cuál es la base científica de todo esto? Entonces, bueno, ahí llegué a la parte de, esto tiene que ver con la teoría sistémica familiar, tiene que ver con la gestal, tiene que ver con la energía cuántica que se devela en una sesión de constelación. Y también estaba estudiando a Jacobo Grinberg, que es un mexicano que explicó lo de la teoría sintérgica. Yo creo que también tiene que ver mucho con eso, porque es una terapia, respondiendo a tu pregunta de qué son las constelaciones, una terapia sistémica, o sea, que se comunican. Sabemos que lo sistémico es cuando varias, varias cosas se unen o varias personas se unen con un objetivo común, en un espacio común también. Se da lo que es la comunicación entre todos ellos, como el sistema familiar, pues todos están comunicados, nada de que, aunque tú excluyas a alguien, ese alguien está ahí metido en tu sangre como una red, imagínate una telaraña, ¿no? Una red, eso es el sistema familiar. Entonces, por eso es que cuando se hacen como unos desórdenes, imagínate el sistema familiar así, entonces de repente este se mete por aquí, este se mete por aquí, entonces hay un nudo crítico que hay ahí en el sistema que te hace a ti vivir en el presente, a ti o a cualquier persona del sistema, una situación que no te hace feliz, que no es tu esencia, que X, pues que no es la armonía que debería ser. Entonces, la constelación familiar permite que tú mires una historia que está dentro de tu ADN, ¿verdad? Que dentro de tu sistema familiar que te está afectando en el momento presente. Y tú puedes ir con yo quiero, ¿qué es lo que te afecta a ti más en el día de hoy? Le digo yo a la persona, ¿no? Bueno, la relación de pareja, porque estamos ahí cayéndonos a carajazo. Entonces, bueno, ok, entonces vamos a poner la relación de pareja. Y empiezo yo a buscar ¿cómo se llama? El representante en el grupo, ¿no? Que yo recomiendo mucho más la de grupo cuando las personas no han hecho constelaciones nunca, ¿no? Porque no son ellas las que hacen el trabajo, sino las personas que están ahí que ni conocen, la conocen y no te conocen la historia, entonces se mueve esa energía ahí. Entonces, ponemos ahí los representantes para ver cuál es según su narrativa, la consteladora debe tener un respeto a esa narrativa y poner ahí los representantes que corresponden, ¿no? Resulta que la dinámica es tan fuerte, tan poderosa, que puede ser que en vez de la relación de pareja, ella termine constelando, por ejemplo, una enfermedad que tiene ella o una relación que tuvo con su papá ausente. ¿Entiendes? O sea, la dinámica cambia y se transforma según las necesidades álmicas de la persona que está constelando. Entonces, bueno, eso es más o menos la constelación. Se hacen palabras cuando se ve la dinámica y yo identifico ahí eh, digamos, los desórdenes sistémicos que se dan. Uno hace el movimiento sistémico, que es la palabra sanadora, o las palabras o la frase sanadora, para, digamos, desenredar eso y ponerlo en un nivel más armónico, más desenredado, pues. Ok. María dice, yo entiendo que existen unos principios básicos, ¿verdad? Que explican la razón por la que se enmarañan las cosas o empieza la gente a tener una experiencia de vida que es como la que no está deseando. O sea, estoy viviendo una vida que no es la que yo quiero. Ocurre mucho cuando las personas, por ejemplo, estudian una carrera porque el abuelo era de esa profesión o aquellos desórdenes en el sistema de salud, pues que ocurre, entonces la persona presenta una enfermedad y una situación. ¿Qué está pasando detrás de la persona y en lo que comprendo que se basan como principios las constelaciones? ¿Cuáles Sí, son esos principios? bueno, esos son los que llaman órdenes del amor, ¿verdad? Son los principios, son 4 principios en realidad en este momento, ¿no?
Uno es la pertenencia, es decir, que ese principio dice que todas las personas de un sistema familiar, solamente por haber nacido en esa familia, en ese sistema, pertenecen a esa familia. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros excluimos a una de las personas por la historia, por la situación, siempre desde el juicio tenemos la tendencia a excluir a una persona porque, bueno, porque se portó mal con la abuela, porque el abuelo le caía a golpe a la abuela, entonces ese hombre no es, no es mi abuelo, entonces lo excluimos. ¿Qué pasa con eso? Que se empiezan a, en las generaciones posteriores, en los hijos, los nietos, no sé qué, esa persona que fue excluida, esa historia que está grabada y reprogramada ahí en nuestra información genética, la tendencia es a que se vaya a reparar o a repetir esa historia. Entonces vemos cómo en la historia de las generaciones posteriores se presenta una situación similar a esa o una muy contraria a esa, ¿ok? O sea, el abuelo le caía mal para la abuela, bueno, entonces a lo mejor esta es en vez de la hija o la nieta, es más bien la que maltrata a los hombres, ¿entiendes? O sea, se puede revertir la dinámica porque está reparando lo que le hicieron a la abuela, o también es una persona maltratada por su esposo o su pareja porque está repitiendo con una lealtad invisible a ese ancestro. Esa es la pertenencia. O también puede, o sea, en base a ese ejemplo, ese Ajá. mismo ejemplo y las diferentes caras que tiene, también pudiera estar en esta vida, en esta alma, reparando y teniendo una relación magnífica con una pareja que la valora y ella también, o sea, vea como a una injusticia o algo impensable el maltrato entre parejas. Por ejemplo, pudiera ser que lo sienta como algo impensable, algo que no le corresponde, o sea, siente que eso no, y la vida es para puede ser también, ¿no? También parte de ese llamado. Sí, pero digamos que en ese caso no hay una implicación con ese excluido, ¿verdad? Porque más bien ella está viviendo su propia vida, pues ella está, no hay una afinidad con esa, porque generalmente ese pudiera ser una afinidad con otra persona del sistema familiar que también haya vivido esa situación, porque son implicaciones positivas, porque no todo lo malo o sea, no todo lo malo es lo que se reproduce o lo que tenemos programado, también tenemos la abundancia del clan, tenemos también el amor de pareja del clan, cuando también fueron buenas parejas y nosotros también tenemos buenas parejas. O sea, esas son las implicaciones positivas, pues. Hablando de las implicaciones negativas, es otra cosa. Ok. Entonces Es lo que se trabaja. Sí, porque yo creo que más es como el extremo, ¿no? El caso que tú planteaste. Pudiera ser una reparación. Bueno, mira, yo soy la tipa más feminista de este mundo y no quiero nada con los hombres y ya. O sea, porque no, ese es el extremo. Y el otro extremo es que, bueno, también me caen a golpes y yo me la calo, pues, porque y no quiero salir de esa relación y no lo mando para el carrizo y no lo meto preso y no sé qué, porque estoy siendo leal a esa persona de ese sistema lo familiar. que quiere decir que cuando hay hay ruido en el proceso, ahí es donde está la implicación, en este caso estamos hablando de la pertenencia. Sí. Sí, claro. No, y también es bueno hacer, por ejemplo, cuando estás haciendo constelaciones, aparte de hacer como la terapia transgeneracional con el árbol genealógico, porque ahí tú estás haciendo constelaciones, pero estás moviendo el árbol genealógico, eso sería súper poderoso, las dos cosas juntas, porque aquí se te está develando una situación y se va moviendo el árbol y te van diciendo cuál es la historia ancestral y vas viendo cuáles son las implicaciones o las posibles historias que haya que reparar aquí, pues, o que haya que sanar, mejor dicho. Ya. Y, y aquí yo pensando también que una vez que alguien en ese árbol, imaginémonos el árbol genealógico, y se sanó ese tatarabuelo o ese abuelo, esa situación, se reconoció al abuelo, se sanó, se hace todo el proceso, ya el efecto dominó hacia la parte de abajo del árbol que todo sana, que todo lo demás sana y se alinea. Sí, no te puedo decir exactamente, mira, esto va a ir por aquí, por aquí, por aquí, Ah, porque no, es muy claro que no. sutil, ¿no? Entonces, Ujú. pero sí, o sea, lo que tú haces en tu presente, que generalmente la gente viene queriendo constelar los problemas de los demás. O sea, no, yo quiero constelar a mi hija porque mi hija tiene este problema. No, no, o sea, tú empiezas a constelar tu asunto y eso es, como tú dices, un efecto dominó hacia abajo y hacia arriba y hacia los laterales también. O sea, con tus hermanas,
hacia tus ascendentes y a tu descendiente. Todo toca. Es como que se va desenredando, ¿no? Como que tú estás La tejiendo. maraña, ok. Exacto. Ok, y hablamos, o sea, porque mucha gente que no sabe, estamos la persona que constela, en este caso tú eres la consteladora, está el constelado y los representantes. Entonces, echa el cuento un poquito de los representantes, porque yo me metí en esta de la constelación sin saber qué hacían, ni cómo iba a reaccionar, nada muy arrecha. Yo sin preguntar me metí en esa piscina, pero vamos a desarrollar un poquito cuál es el Mira, pero papel. ya va, porque no te he terminado los principios. Ah, bueno, dale, yo me fui ya con los representantes. Y ese es el de la pertenencia, ¿no? El otro es el de la jerarquía, que dice que los que vinieron primero a este plano terrenal tienen prioridad con los que vinieron después, ¿no? Y también con el tema de desubicados en el espacio y en el tiempo. Por darles un ejemplo, este, una pareja, o sea, una pareja que, por ejemplo, la mamá se divorcia y entonces el hijo mayor o el menor o el que sea quiere tomar el lugar del papá porque ve a esa mamá débil, como o esa mamá que no, que está sufrida, que qué sé yo, cuando la mamá se queja mucho de la cosa, entonces empiezan a querer, cónchale, con un amor ciego, ¿verdad? El amor ciego tiene como unas frases, ¿no? Que dicen yo asumo esto por ti, yo expido esto por ti, me pongo en este lugar por ti. Entonces es como que esa jerarquía y respeto inconsciente, todo esto es inconsciente, ¿ok? No es que ellos, mira, yo voy a hacer esto para que maquinando, no. Todo esto es a niveles inconscientes. Entonces, bueno, yo ocupo el lugar de mi papá y entonces yo quiero tomar decisiones, decir a mi mamá lo que vamos a hacer, porque yo soy el ama de la casa, ta, ta. Eso es un desorden de jerarquía, ¿ok? El tercer principio es el del equilibrio, ¿verdad? Hasta el equilibrio entre el dar y el tomar. Yo siempre digo que no es igual recibir que tomar, porque recibir tú estás como tácitamente esperando que alguien te dé, ¿no? Entonces el tomar más bien es el que tú decides porque te lo mereces, o porque te corresponde o por lo que tú quieras, tú tomas lo que te corresponde, ¿ok? Entonces, cuando se dan ese equilibrio, dicen que entre papá, las relaciones entre padres e hijos, los padres dan y los hijos toman. Ese es el equilibrio. Pero en la pareja debería ser más un 50 y un 50 negociando, ¿no? No es que, ay, mira, me diste 49.5 y ahora te falta el 0.5, no. Tampoco así tan cuadradito, ¿no? Sino que, bueno, mira, yo friego hoy, yo hago la cena y tú, bueno, hoy ves televisión, pero mañana tú me traes la cena a mí, me invitas a cenar por un restaurante, tú me das un poquito más y entonces yo después te doy un poquito más y así vamos, pues. O sea, como negociando porque, ¿qué pasa en las relaciones cuando hay un desorden sistémico de equilibrio entre el dar y el tomar? Por ejemplo, las mujeres que siempre tenemos la tendencia en mayoría de ser como que nos sacrificamos nuestra vida personal y profesional por estar cuidando del hogar, porque fue el rol, aquí se me sale lo feminista, ¿no? El rol que nos impuso la sociedad. Impuesto, los Entonces, impuestos. sí, también pertenecemos. Entonces, el rol que nos impuso la sociedad, ¿verdad? Entonces nosotros damos y damos, muchas mujeres tenemos la creencia en la cabeza de que dando y dando y dando tanto amor, amor, amor para afuera, es como nosotros vamos a cambiar el mundo y como vamos a ser felices a nuestra familia. Y resulta que es todo lo contrario, porque le damos, por ejemplo, en la pareja, le damos tanto el tiempo y el cuidado y no lo dejamos hacer nada y nosotros hacemos la comida y nosotros fregamos y nosotros tenemos varias, o sea, trabajamos en la calle, trabajamos en la casa y trabajamos después en la comunidad y trabajamos en todos lados y no importa porque somos las supermujeres 4x4. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le ponemos una deuda tan grande a esa persona, esa pareja, que nunca nos la va a poder pagar. Y ese es el desequilibrio que se da, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se quiebran las relaciones o llegan hasta el final de su vida con muchos años de matrimonio, pero quebrados con tantos conflictos. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que se vaya digamos, en equilibrio, dando y tomando, dando y tomando. Eso también se arregla en una constelación. Bueno, no se Sí. arregla porque tú no eres Dios ni mago, ¿no? Pero No, pero eh, se devela, se se debe. puede ver ahí, mira lo que estoy haciendo, mira esto, tú, y entonces hacemos por ejemplo, la frase sanadora estrella de ese conflicto sería, bueno, yo te entrego tu 50% de responsabilidad en todo esto, mi 50% de responsabilidad en todo esto. Eso es mágico. Cuando pasa eso, la gente empieza, "Uah", así como que, ay, me liberé de tanto peso.
Así, mira, y el cuarto, ajá, No, el cuarto, el cuarto. el cuarto y último principio es asentir todo tal cual fue. O sea, aquí le quitamos el juicio a la historia, ¿verdad? Decimos, bueno, mira, esto pasó, sí, pasó, fue triste, fue doloroso, todo lo que tú quieras. No sabemos realmente el contexto en que pasó porque eso es como el cuento ese del que yo te digo un chisme a ti, hay un grupo de gente en círculo, yo te digo a ti en el oído El de una chisme, telefonito. y llega, exacto, y al final llega una cosa distinta. Imagínate en generación en generación, con todas las percepciones distintas que pudieran tener según su cultura, según su estructura de X, cómo nos llega a nosotros. Entonces ahí se devela realmente lo que pasó en esa historia, el contexto en el que hubo, y desde el no juicio, ¿verdad? Desde el respeto profundo digamos, a las decisiones que se tomaron en ese momento, yo puedo mirar la historia distinto. Entonces ya ahí ya pasa del inconsciente al consciente de otra manera totalmente distinta y liberadora. Por eso es que el darse cuenta, la Ujú, toma de conciencia, o sea, en ese momento que la persona hace esa frase, ¿no? Esa frase liberadora, en el momento que dices tú que la gente se le puede mover, La que fibra. honestamente todo empieza a fluir esa sangre, se activa todo, empieza a activarse todo, el cuerpo empieza a hablar en base a ese darse cuenta. En el sí, momento que la persona toma conciencia de al verlo, decirlo, o sea, aplicar la frase sanadora, que es un acto que te hace como anclarte pues al presente y ubicarte en el rol que que la persona ha estado jugando, ¿no? Entonces, eso, pues el darse cuenta hace ese punto de también lo último que tú dijiste ahorita, el ver las cosas tal y como son, como fueron. O sea, ahí uno entra en un proceso de aceptación y te das cuenta que fue así y que o sea, uno va a hacer un juicio, va a interferir, va a cambiar algo. ¿Qué puedes hacer? Aunque la historia haya sido muy distorsionada, ¿no? Como ujú, cada quien está en su búsqueda, entonces parte de esto, María Alicia, entiendo, es aprender a liberarse del juicio. sí, es que ese es el punto clave, ¿ok? Claro, tú dirás, bueno, pero ¿cómo yo no puedo enjuiciar a fulanito que mató a mi abuelo, por decir algo, ¿no? Ujú. O a mi hermano, para ponerlo más cerca. Oye, ¿cómo voy a hacer yo para yo, o sea, aceptar eso? Decir, bueno, es así, o sea, es así como que si nosotros buscamos la historia familiar, seguramente ese episodio que fue violento, que fue dramático, que fue doloroso, es una reparación de algo que algún ancestro nuestro hizo en el pasado. Casi siempre es así. Cuando Sí. nos ponemos a investigar el árbol genealógico y vamos para atrás, vemos que es así. Entonces, eso te permite a ti no solamente aceptarlo, sino integrarlo en tu sistema familiar y liberarte porque te da una paz y una tranquilidad tan grande que tú hayas podido mirar eso en este momento para que tu descendencia no vaya a repetir ni a reparar nada de esa historia horrible, que hay mucha gente que le da miedo constelar porque dice, mira, hay gente, de verdad, la experiencia me ha dicho que hay una resistencia tan grande y un miedo a mirar esas cosas, porque cuando me dicen, mira, yo quiero constelar. Una vez estaba yo esperando una muchacha así y me llama, mira, yo no puedo ir para allá porque tengo mucho miedo, porque me acabo de encontrar una amiga mía y me dijo que se divorció después que consteló. Entonces yo le decía, pero ¿por qué se divorció? El tipo le hacía algo. Claro, le caía coñazo. Y yo, bueno, entonces se liberó. ¿Cuál es el miedo? O sea, el miedo es que nos enfrentamos a algo que es muy doloroso para nosotros y para nuestro sistema. ¿Entiendes? Entonces nosotros sentimos esos dolores también aquí en nuestro cuerpo. Y liberarnos, a veces la felicidad y la liberación duele y da miedo la felicidad. Es increíble, pero es así. Claro, no, porque el cerebro de nosotros nos mantiene ahí porque eso es lo seguro. Hay Exacto. una cosa que cuando nosotros hicimos la constelación, que tú decías, nosotros no, que estamos hablando de los juicios, no emitir juicios. Y sí es difícil no emitir juicios, pero cuando tú me dijiste, a mí nunca se me olvida eso, me dijiste, nosotros tenemos que hacerlo sin juicio y con respeto, porque nosotros no sabemos qué hubiésemos hecho o actuado en Ujú, los zapatos del abuelo, el tatarabuelo, el abuelo, quien sea que haya sido, no sabemos cómo hubiésemos claro, actuado. Entonces claro. no podemos emitir juicio porque las decisiones se tomaron porque se tomaron así y esa fue desde la percepción y desde las herramientas que tenía esa persona en ese momento. Así es.
Y lo que yo veo también allí es que detrás de eso que se está viendo allí, de verdad, que viene lo que se llama la lealtad, lo que Nayib mencionó ahorita, y sé que es base también estructural de las constelaciones, que se cumple esa lealtad, no lo que tú estás diciendo, de que la persona le dio miedo divorciarse, imaginarse divorciarse, bueno, que no Sí. vaya a ser que me pase a mí aunque esté viviendo una vida desdichada. Ujú. Entonces, está ahí y es como en un momento te pasó a ti, ¿no? Por la mente. Si yo Sí, me divorcio, mis hijos, mi mamá, ¿quién va a decir lo que va? Entonces, detrás de eso está ese asunto de la lealtad. ¿Y a qué se refiere la lealtad? Que Nayib lo acaba de mencionar ahorita. Pues ujú, a ese camino conocido. Me da miedo lo desconocido, que hoy la neurociencia pues ya lo habla, o sea, lo muestra con todos los diferentes estudios de cómo nuestro cerebro le encanta en esas redes neuronales que ya saben, aunque no sea un camino que me haga sentir feliz, repetir, irme como por esa lealtad, pues es como una lealtad que está asociada al cerebro que le gusta caminar por lo conocido. sí. Y Y y se confronta con mi ser que sabe que eso no es, o sea, mi ser que sabe que yo voy a trascender todo esto, y ahí es donde viene me imagino, pues, María Alice, una cita para constelación, por favor. sí, generalmente son ovejas negras de la familia las que me llaman. Porque ¿cuáles son las ovejas negras? Las que precisamente, como tú dices, se ven con se ven enfrentados entre esa información inconsciente, que por ser inconsciente no la tenemos consciente, no sabemos que está ahí, pero que está ahí. Y entonces es como algo más grande del que nosotras, que nos guía hacia hacer cosas, tomar decisiones, o también a quedarnos tranquilas y no tomar decisiones, eh, porque pues, esa lealtad invisible. Claro, le llamamos lealtad invisible, pero en realidad es una información de alguna emoción vivida por un ancestro o una ancestra que está tan metida dentro de nosotros, ¿verdad? Que no la podemos, o sea, Ver. no podemos dejarla pasar, o sea, está ahí y tenemos que ser como fieles a eso, fieles al sistema. ¿Por qué? Porque eso nos da pertenencia. De alguna manera, es como que buscamos pertenencia teniendo esa lealtad. Entonces es una cosa muy, por eso que la familia es un concepto tan fuerte, tan viejo también, ¿verdad? Pero tan fuerte que nos une como red. Entonces es la forma como se va trabajando desde la oveja negra de la familia. Empieza la cosa así como, bueno, Natalia era una oveja negra y después vino Nayibe que se contagió con la oveja negra esta y entonces así va, ¿ves? Yo he tenido gente que viene y entonces después viene la prima, la hermana, la mamá, o sea, chéverísimo porque empieza a moverse esa cosa así como esa energía y cada quien empieza a ver, ah, mira, yo soy leal a este, ah, mira, yo estoy haciendo esto, ah, mira, y todo se empieza como a, digamos, Aquí en esta familia, nosotras las dos nacimos ovejas negras, lo que pasa es que cada una tenía un camino, y yo me pongo a conversar con otras personas que tienen hermanos. Por ajá, lo general, por lo general, y con las personas que yo he atendido en consulta también, es una, vamos a decir, es uno de los grupos de los hermanos, la oveja negra. sí, Y bueno, aquí nosotras fuimos, salimos las dos, salimos dos ovejitas. ajá, Ahora, esa oveja negra llegó a la constelación, sea online o sea presencial, ¿verdad? Tú haces tus constelaciones presencial, que tú haces tú tienes tus días de constelación presencial para el que está cerca allá en San Antonio de los Altos, pero para el que está fuera, lejos, Barquisimeto y otra parte del mundo, pueda conectarse, hacerla online. Y llegamos a la cita. ¿Cómo es que funciona esa experiencia? Que allí lo asomó, los representantes, ¿quiénes juegan allí? Porque entiendo también que hay otros elementos con los que se puede hacer una constelación, que pueden ser las cartas del tarot, por ejemplo. Sé que también se alzan muñequitos o que son sí. como representantes, hasta objetos, o sea, entiendo. Sin embargo, pues es bien vívido y bien interesante porque cuando lo haces con otros seres humanos, no seres nada más elementos, es Ujú. muy diferente, ¿no? También la experiencia. Cuéntanos un poquito de esa. Sí, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo primero es saber si es primera vez que vienen, que si no saben nada de las constelaciones, es importante que la hagan grupal, ¿ok? Ya sea online o presencial,
porque hay ese mito de que las online no funcionan y ustedes han sido testigos de que sí. Eso es mentira. Claro, igualito como si fuera, porque Natalie está en Barquisimeto y Nayibe está allá en Estados Unidos. Y yo estoy en Caracas, en San Antonio, pues. Entonces, siempre sabemos, y cuando constelamos, los representantes están uno en el Falcón, el otro está en Italia, el otro está en España, o sea, eso, por eso es que vemos que no hay ni espacio ni tiempo, no existe, eso no existe. Estamos todos conectados, bueno, eso es algo que ya se ha comprobado, por lo menos Física yo. cuántica, gente. Física cuántica. Exactamente, así es. Entonces, bueno, lo primero es, mira, ¿ya has hecho constelaciones familiares antes? No, bueno, entonces vamos a hacer una grupal primero, porque a menos de que seas una persona muy conectada con tu cuerpo, con tu energía, que estés aperturada totalmente a todo lo que pase ahí, porque se abre un campo fenomenológico al cual tenemos que tenerle mucho respeto y al cual tenemos que ser muy abiertos. O sea, todo lo que pasa en una constelación, que yo siempre digo, el campo está hablando, o sea, que el campo habla. Todo lo que pasa, si sea afuera. Es más, antes de que lleguen a la constelación, la constelación empieza, porque la energía se empieza a mover antes y después. Entonces, primero que nada, eso. Las individuales se hacen con, sí, con unos muñequitos de madera, concha, no lo tengo aquí, unos muñequitos de madera o muñequitos de cualquier forma, se pueden hacer hasta con objetos. O sea, con objetos, yo creo que a Natalie le hice una, Yo hemos hecho dos con objetos. claro, con objetos que ella tiene en su casa y ahí, como en las cosas energéticas, eso no tiene, incluso el objeto que ella escoja tiene información. Ay, sí, a mí nunca se me Dependiendo. olvida esa lata de tomate. Ajá, pero sigamos el cuento, después echamos ese cuento, después echamos ese cuento. Ajá. Bueno, entonces se hace con esos muñequitos. A veces cuando yo veo que la gente está muy cerrada todavía en la energía, yo empiezo a sacar las cartas del tarot a ver para que me dé más información, porque las cartas del tarot también no es brujería ni nada de eso, sino que también tienen unos símbolos, ¿verdad? Que se conectan con el inconsciente de la persona. Yo le digo a veces para la gente, tú vienes para acá para que yo te diga lo que ya tú sabes, porque lo tienes ahí, pero tú te necesitas que un tercero te lo diga. Y así es. Entonces, así igualito es el tema de la constelación. Yo me apoyo un poquito con el tarot para que me dé un poquito de información y ahí la gente como que se empieza a soltar cuando empiezan a ver, ah, mira, sí, esto es como que sí es esto, porque van como cabezonas, ¿no? Entonces yo empiezo a preguntarle y ahí empieza a fluir la constelación. Además de ponerle aromaterapia y todo para que se conecten con el cuerpo, porque lo importante es el cuerpo, o sea, el cuerpo es el canal entre nosotros y otra información cuántica. Entonces, cuando tú estás cerrado y estás nada más mental y racional, ahí no fluye mucho la cosa, ¿entiendes? Aunque siempre es perfecto, pero cuando estás así es porque algo, una información te están dando que tiene que ver con eso. Entonces, la grupal, yo las hago en Santa Mónica, en Caracas, a veces aquí también en la presencial, pues aquí en San Antonio de los Altos. Es un grupo de gente, ¿verdad?, que está, digamos, dispuesta siempre a apoyar este tipo de procesos. Puede ser que hayan hecho constelaciones antes y puede ser que no hayan hecho. Generalmente a mí me encanta cuando van que no han hecho nunca nada porque van así como inocentes, ¿no? Entonces es como que se meten en el personaje de verdad y después es que entienden y se quedan locos porque, pero ¿cómo yo pude sentir? Porque la gente le dice, bueno, ya déjame ir paso a paso porque me estoy yendo como más allá, ¿ves? Bueno, entonces en el espacio grupal, la persona que viene a constelar me tiene que dar un motivo para constelar. O sea, mira, que te tiene. Una vez vino una muchacha, ay, que yo soy tan feliz que yo no sé qué constelar. Y yo, entonces no vengas a constelar, quédate quieta, le decía yo. Entonces, es como, bueno, mira, tengo algo que me perturba, algo que no me hace feliz, algo que no fluye en mi vida, algo que me está afectando físicamente, como una enfermedad. Puedes constelar las relaciones interpersonales con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con mi X, pues. Puedes constelar el tema del trabajo, de un proyecto, esas son las organizacionales. De tu casa que no vendes, porque hasta tienes un año vendiéndola y no se vende, tiene que tener una implicación emocional ahí que podemos ver en una constelación inmobiliaria. Bueno, hay muchos motivos, pues, todo lo que te perturbe. Entonces tú me haces una narrativa, yo te pido que me narres en una frase corta, porque a veces te pueden echar el cuento. Yo generalmente no me gusta que me echen mucho el cuento porque después dicen que, ah, claro, como yo te dije esto, tú supiste esto. Ya. O sea, mi método es un poco distinto a otros métodos porque yo he visto consteladores que respeto mucho,
que hablan, por ejemplo, en la serie está mi otra yo. Ajá. Ustedes ven que primero le llaman el chamán, al que hace la terapia. Y entonces después le dicen, mira, escoge a tu abuela o escoge a tu papá, a tu mamá. Entonces la persona que es escogida ya se sugestiona que es un papá o se sugestiona que es una mamá. A mí me parece que eso es así, pues, y a mí me ha dado muy buenos resultados hacerlo sin que la persona que está constelando, como los representantes, sepan que están representando. Es una cosa increíble. Y a mí yo me sorprendo en cada constelación más, cada vez que hago más me sigo sorprendiendo. Entonces yo, por ejemplo, agarro un papelito y yo, bueno, este va a constelar la relación de pareja. Bueno, vamos a poner a la pareja y lo ponemos a él. Pero él no está viendo, yo estoy así, la pareja. Un papelito, ajá, escondido, solamente yo sé. Se lo doy a la persona que va a constelar y le pido que escoja entre las personas que están presentes. Mira, escoge un representante para este papelito. Ok, entonces ya va, se hace un ritual de pasar energía, y se lo da, le pide permiso a la persona, ¿verdad? Porque también necesitamos el permiso de la persona que va a representar. Le da el permiso y esa persona se lo pone aquí. Generalmente le digo que se lo ponga en el lado izquierdo para que esté más cerca del corazón. Entonces empieza la sesión. Con mucho respeto, con mucha paciencia, el campo empieza a hablar. La persona empieza a sentir cosas y nosotros los consteladores, las consteladoras, tenemos unos códigos, ¿verdad? Que son los que manejamos nosotros en ese, por ejemplo, cuando la persona pone los puños así, eso es una rabia muy intensa, por decir algo, ¿no? Em, Ahí, o sea, la persona empieza a sentir cosas y empieza a decir, hay gente incluso que tiene como una sensibilidad más pronunciada que otras personas que son como lo que llaman mediums o que tienen una sensibilidad energética mucho más fina que otros. Y entonces me empiezan a decir cosas, mira, yo estoy escuchando a alguien como que me dice tal cosa. Entonces me dice la persona que está constelando, cónchale, mi abuela decía esa frase. Cosas así increíbles pasan ahí. Una vez, siempre lo cuento porque a mí me impactó, hubo una muchacha que representó la tía abuela de una constelada. Y entonces la muchacha empezaba a parar a la gente, a los otros representantes, y le hacía una cruz en la frente, así. Y, ay, yo no sé por qué me gusta hacerle cruces a la gente, decía la muchacha. Y resulta, y no se conocían, nadie, y ni nadie sabía que estaba ella representando. Resulta que después que pasa la constelación, la muchacha que está constelando me dice, a mí me pareció, fue increíble ella, porque mi tía abuela era una católica de esas, súper católica, que no te daba la bendición, sino que te paraba y te hacía la cruz. Entonces, explíquenme ustedes qué pasa ahí. O sea, eso es una cosa real, que la gente la ha vivido y que tengo súper gente testigo de todos esos procesos que se da eso ahí, pues. Entonces, en el momento que está haciendo la representación la persona y me va dando información, yo le voy preguntando en el oído para no sugestionar a los representantes, a la persona que está constelando, mira, por ejemplo, tu abuelo, si, o sea, yo voy viendo la dinámica y voy como haciéndole preguntas a esta persona para yo calibrar la información que me está dando la persona que está representando. O sea, yo calibro, calibrar es como verificar que lo que ella está, lo que yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Estaba en su historia familiar, ¿no? O algo que me dé una pista de que sí pudo haber sido así. Entonces, en ese momento yo voy identificando cuál es el nudo crítico o cuál es el desorden sistémico que hay en base a estos principios que ya les comenté anteriormente. Y ahí es donde yo identifico, bueno, este desorden te pertenece. Bueno, vamos a darle pertenencia a esta persona que está excluida. Yo te reconozco, tú perteneces, o sea, son frases sanadoras que son esos movimientos sistémicos para que se revierta de alguna forma esa exclusión. Y bueno, y ahí se va como cerrando, se va desenredando todos esos nudos. Esa es la grupal. Y la individual, bueno, es con los muñequitos, la persona se conecta, va tocando cada uno de esos muñecos igualito como si fueran representantes y esa persona es la que siente lo que deberían sentir los representantes, lo siente es la persona que está constelando y la que me va dando información. Igualito como una grupal, pero es ella nada más. Esas son María las... Liz, ¿qué siente la gente entonces cuando salen de esa, o sea, cuál ha sido tu experiencia en este tiempo que llevas constelando? La reacción de las personas, el testimonio, o pasa el tiempo y te comentan, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los beneficios que experimenta la persona al vivir la experiencia de constelación? Bueno.
Son muy diversas digamos, los efectos, ¿no? Que hace una constelación y depende de lo que tú consteles también. Lo que sí siento es que todas a veces se van un poco problematizadas, ¿no? Así como que, ay, me duele la cabeza, o sea, tanta información junta, o sea, es como abrumante la cosa, que es la parte como más difícil. No todo el mundo le pasa eso, pero sí hay gente que le pasa, sobre todo cuando son historias muy densas, o sea, muy fuertes pasa eso. Pero en el camino, en el proceso de los días, van sintiendo como una liberación, llegan a sus casas y yo las mando a que mediten, a que se acuesten, que descansen, que se serenen, que no se vayan por una rumba, o sea, que no haya una generación de runruneo ahí con otras cosas, sino que traten de que la energía se asiente bien en sus cuerpos, pues. Hay gente que, mira, te puedo comentar, por ejemplo, de una muchacha que intentó suicidarse como 2 veces y la mamá muy preocupada me la trajo, la convenció de que hiciera una constelación, porque ella hacía constelaciones, la mamá, y entonces le comentó lo que le había pasado a ella y ella se animó y fue. La muchacha fue en pijamada, sí, o sea, súper deprimida, hizo 3 constelaciones, o sea, hizo como, esperó como un mes, hizo la otra y así fue. Bueno, tú la ves ahorita y ella la mamá me quiere mucho porque logramos, ¿verdad? Ella, porque yo lo que soy es una guía y voy como haciendo digamos, la terapia, pero la persona, que eso es fundamental, es la que va integrando esa información y accionando en función de lo que va viendo, ¿ok? Eso es importantísimo. Primero, la ética y la formación de la consteladora o el constelador. Y después la acción que tome la persona que está constelando. Eso es fundamental, porque si nada más va a constelar, pero después, aunque si hay un movimiento, digamos, energético y álmico, también eres tú que tienes que empezar a tomar decisiones, pues. Este, bueno, la muchacha ahorita con su novio, su profesión, o sea, trabajando, me llamó en estos días para que le hiciera una lectura del tarot y me dijo que estaba chéverísimo, o sea, es otro ánimo, otra cosa, pues es otra persona totalmente distinta. Habrá que esperar mucho tiempo, muchos años a ver cómo va evolucionando, pero desde hace como 2 o 3 años atrás que la constelé ahorita es otra persona totalmente distinta. Cosas así son las que pasan. Por ejemplo, la muchacha que se yo creo que yo también me divorcié también por el tema de las constelaciones, porque yo las hacía y pude mirar cosas ahí que no y yo, digamos que yo seguí constelando y seguí haciendo, pero mi pareja no, entonces como que se quedó en el mismo lugar y yo seguí teniendo otro nivel de conciencia distinto y entonces ahí, bueno, era obvio que tenía que romperse eso, ¿no? Esos son los tipos de efectos que da la constelación. Uno se siente como liberado. Bueno, ustedes hicieron constelaciones, ¿qué sintieron Sí. ustedes? Eso lo tienen que decir son ustedes, no yo. Bueno, yo que he sido representante, como representante es bien alucinante. Ahí porque yo fui primero la constelada y después fui representante. Y a mí me sorprendió mucho cómo ser representante. Bueno, y también como constelada, pero porque yo no me esperaba como representante, claro, a ti te escoge el constelado. El que se está constelando es el que te escoge. O sea, uno está ahí esperando. Y lo escogieron y yo de verdad, yo no entendía, yo decía, la parte racional mía dice, pero ¿por qué quieres llorar? Yo tenía unas ganas de llorar horrible y la constelada yo la amaba, pero sentí un amor así, yo decía, ¿qué es esto? Pero yo no entiendo. Entonces después cuando Marielice nos explica a todos que estábamos representando, yo estaba representando a la mamá de la constelada y yo, ya entendí toda esta vaina que me pasó. Claro. Y como siendo yo la constelada, eh, es bien interesante porque uno se sorprende. Así como dijo María Alicia, hay gente que tiene esa capacidad de clarividencia, que de Ujú, repente que son más brujillas o brujillos y ujú. están como representantes y entra esa persona. A mí nunca se me olvida cuando que yo te escribí a ti, creo que fue la primera constelación que yo hice. Y sale una señora y yo digo, no, ahora esa señora metieron energía a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá. Y yo digo, ya va. Y levanté la mano y dije, ella se parece a mi mamá. Y tú me mandaste un texto, es que está representando a tu mamá. Sí. Y yo,
perro. Y todo lo que dijo en ese momento, que mi mamá, mucha gente sabe, bueno, no mucha gente, pues, pero mi mamá estuvo en cama por 4 años y mi mamá no hablaba y toda la información que nos dio era como mi mamá pasando esa información como que, coño, no puedo hablar, pero desesperadamente su energía, su espíritu, no sé cómo funciona eso, no sé cuál es la física cuántica de eso, pero hubo información importante que mi mamá nos estaba pasando a través de esa persona. Eso Sí. fue bien impresionante también para mí. Bueno, eso es un plus. Eso es un plus de la Ah, ese sí constelación. fue un coleado. Sí, porque no pasa siempre, sino cuando van personas así. Ese fue una persona que está en Chile que Sí, apoya con las constelaciones a veces, y ella, bueno, sabía, incluso tu mamá pedía flores amarillas, creo que era, ¿no? Que le gustaban las sí, flores que quería rosas, rosas. rosas. Ajá. Bueno, imagínate, así es. Sí, mi experiencia también cuando hicimos la constelación Nayibe y yo, para mí también fue muy, así como que dos cositas que me llegaron de lo que me impactó, también pasó porque nosotras como que fuimos con la energía paterna al constelar, pero primero, como dices tú, uno va con una idea, pero el campo empieza a hablar y las representantes, que era un grupito, me acuerdo que habían unos 6 personas por lo menos, o sea, era un grupito, todo era como que de 6-4 por decir un número, estaba mostrando esa información de la línea materna. Y la Mm. persona que estaba representando a mi mamá estaba actuando como mi mamá, que estaba en ese tiempo en cama, y ella se acostó así, era como verla a ella en la cama. Y era increíble, pues eso para mí fue como algo que me impresionó y también el hecho de darme cuenta que inconscientemente estábamos excluyendo al abuelo paterno. Entonces, o sea, me encontré con esa energía, hice ese trabajo, vamos a decir, porque era como que tú creo que nos dejaste ese día una tareita, ¿sí? De hacer una carta, yo hice la carta, o sea, todo el proceso como de psicomagia que está detrás de eso, de darte cuenta, de hablarle al abuelo más allá del momento de la constelación, sino que fue después volver a hacer un trabajo introspectivo, de darme cuenta que efectivamente era como que siempre era la abuela, la abuela, la abuela, y el abuelo nadie hablaba de él. Entonces, bueno, fue encontrarnos de nuevo. Y para mí fue encontrarme de nuevo con esa energía del abuelo. Y fue bellísima esa experiencia de reconocerlo de nuevo, integrarlo de nuevo y sentir que ahí está la pertenencia, ¿no? Entonces eso me generó un alivio, sentir que Ujú. integramos al abuelo, que lo hicimos en común, porque Nayibe también sintió como ese mismo, tuvimos en común ese mismo sentir, fue como integrarlo, yo sentí mucho alivio, pues. Entonces, y sin duda, mi vida ha generado muchos cambios en base a esa relación. Sí. Hay gente que siente los efectos físicamente, siempre se siente algo, pues, porque hay un movimiento de energía ahí. Pero hay gente que es impredecible el tiempo en que ven el efecto de lo que buscó, porque nos vamos racionalmente buscando, porque queremos mejorar la relación de pareja. Por eso voy a constelar la relación de pareja. Entonces, hay gente que puede verlo, mira, una semana después me llama, mira, ¿tú sabes qué pasó esto? No sé qué. Mira, o se devela algo en la familia que movieron aquí y se develó, mira, tú sabes que me enteré que tal cosa, tal cosa. Puede ser gente que ve, yo por ejemplo veo en mí misma, veo los efectos, mira, a los 6 meses, al año. O sea, yo me olvido de eso, yo constelo y me olvido de eso hasta que después cuando yo lo veo, yo, mira, esto fue lo que constelé yo que ya ve. ¿Entiendes? O sea, es impredecible el tiempo en que se ven los efectos de una constelación. Ya, bueno, y una de las cosas que también es ese cuento de la lata de tomate, que hice una constelación individual, creo que fue yo siempre he tenido un dolor de hombro, X, yo no me acuerdo ahorita qué fue exactamente lo que constelamos, pero una de las cosas que salieron ahí era conectar con esa añoranza de niña de haber aprendido a tocar piano. Ujú, Y yo tomé acción. ujú. Y el cuento de la lata de tomate es que esta María Alicia me dice, escoge, no sé, 6 elementos de tu casa que tengan frente y tengan como que dos Que se caras, puedan pues, parar, que y se te puedan puedan parar. parar. Y yo, coño, ¿y qué escojo yo? Yo no sé. Entonces, ahí en la mesa de la cocina estaba una lata de tomate, pero yo iba a cocinar más tarde. Ah, yo agarré esta lata de tomate.
Y ese fue uno de los elementos que yo escogí. Entonces, Marilicé y con el cuento de la lata de tomate estuvo muy relacionado con un incidente que le pasó a ella con su mamá, que ella no la dejaban hacer nada y su mamá un día la mandó a escoger unos tomates y lo escogió y la mamá la felicitó porque había escogido los mejores tomates y ese fue el reconocimiento que ella tuvo. Entonces, claro, ahí estábamos trabajando el reconocimiento y sale esa parte y bueno, eso de verdad que fue impresionante porque qué casualidad, entre comillas, que yo escogí una lata de tomate y como dice María dice, el campo estaba hablando. O sea, no, Sí, realmente yo no creo que fue casualidad. así Es es. una historia que era tuya, María Alice, o sea, era una historia tuya que está dándole una información, que le dio una información a Nayib en ese momento Ujú. de lo que ella estaba dejando de reconocerse, ¿no? De su Ujú. potencial, en su deseo, en su... Qué bello, qué belleza. Ujú. Y me acuerdo que le salió el tema de la niña, de algo que le pasó a ella con la abuela. Creo que tu abuela la sentaban o la arrodillaban. Mi abuela materna, cuando ella estaba en cuarto grado, Ajá, ella dejó de estudiar cuando estaba en cuarto grado porque ella no le gustaba, porque cuando si no se aprendía la lección, la arrodillaban en maíz seco. Imagínense ajá. ustedes, muchachos. Entonces eso viene de ahí. Yo me acuerdo yo a veces no me acuerdo mucho porque hago tantas constelaciones que no me acuerdo, pero ahorita como me estás hablando de eso me acordé del maíz de tu abuela, que era o sea, la desvalorización, cómo salía ahí la desvalorización familiar en ese tema y cómo llegamos después al tema de que tú también querías ser pianista y te decían, no, eso no da plata, eso no, o sea, te quitaron de la cabeza el tema del piano y cómo Ujú. tú después, que ese es el reconocimiento que yo le hago aquí a Nayibe públicamente, que siempre la pongo como ejemplo, porque después que salió esa información, fue rapidito y se metió en unas clases de piano y me mandó yo lloré, se me pelucaba el cuerpo así cuando la veo ahí en su concierto con su piano, o sea, eso es lo que hay que hacer en una constelación, porque no es que, ay, es magia, es un mito que la constelación es mágica y todo se va a arreglar, nada más con que yo vaya a hacer eso para allá. Entonces, si no se cambia por magia, entonces no sirve la constelación. Entonces no es así. No quiere decir que toda la gente que haga constelación, porque ahorita hay una modita también de que todo el mundo estudia constelaciones y entonces empiezan a constelar de una vez sin haberse constelado. O sea, uno para ser constelador uno tiene que estar haciendo procesos profundos de transformación por mucho tiempo para poder tener por lo menos un respeto y digamos, un equilibrio entre lo que es mi propia percepción de las cosas y cómo cómo puedo entender la percepción de los demás. Por eso es que para mí haber tenido esa relación, esa interrelación con tanta gente y ver tantas pensamientos distintos, tantos pensamientos y tantas percepciones distintas de cultura, de política, de todo. O sea, me ha dado a mí la claridad para poder respetar también. Oye, yo entiendo, por ejemplo, una muchacha ahorita que venga, que sea evangélica, católica, testigo de Jehová, que a veces las juzgamos como que son muy reprimidas o porque tienen un pensamiento muy estructurado. Yo entiendo eso, de mi propia carne. ¿Entiendes? Entonces yo no la voy a juzgar jamás en la vida y muchos no quieren constelar porque dicen que eso no es de Dios. A mí me lo han dicho así, no, yo no voy a constelar porque eso no es de Dios. Yo le digo, bueno, depende de lo que tú creas que es Dios. Claro. Entonces, para mí Dios está dentro de mí, no es una persona fuera de mí. Mira, y ya que mencionaste que eso es un mito, ¿qué otros mitos o conceptos erróneos hay comúnmente que tú hayas visto con respecto a las constelaciones? Bueno, uno es ese que dicen que no se puede hacer online. Yo me formé online. O sea, yo me constelé muchísimo online y supe que de esa manera también, porque estamos trabajando con energía, o sea, estamos trabajando con niveles cuánticos que no importa que te estén ahí. Claro, las presenciales son brutales, ¿no? Si estás en un sitio y puedes hacer presencial, mejor todavía porque hay una contención energética ahí de la gente que está, porque generalmente, mira, yo he tenido una experiencia muy bonita, de verdad, yo no he tenido ni una o sea, que pueda ser negativa, que me hayan dicho, no, yo no entiendo esto, no me sirve, o alguien que haya ido con mala intención en la constelación, de verdad que no. También cuido un poco el espacio, bueno, cuido bastante el espacio donde las hago, como un espacio sagrado, no sagrado por prohibido, sino por respetado, ¿ah? Donde le pido a la gente, mira, lo que aquí se ve, aquí se queda, ¿ok? Y esto es
apertura, porque estamos hablando de procesos emocionales, de procesos energéticos de la persona que va a constelar y eso hay que respetar. Entonces es como que se da la cuántica en el online. Ese es uno de los mitos. Pero yo me estuve bien, pensando en esa pregunta también y anoté aquí la chuleta. Este, Linda, María Liz. Ah, bueno, tienes ahí otro de los sí, por ejemplo, que una constelación te resuelve toda la vida, no, o sea, tienes que ir paso a paso viendo cada elemento, cada cosa que sale, porque tú puedes venir con una intención, pero después sale otra, y eso te va llevando a ti, tú lo que tienes que fluir, ¿no? O sea, como dejarte llevar y fluir con esa información para después ir a la otra, y así poco a poco tú vas haciendo varias cosas, pues, pero no se puede todo, puede haber gente que llega, mira, ay, cónchale, yo quiero constelar el dinero porque no gasto mucho y, o sea, trabajo mucho y lo gasto, y entonces también mi relación de pareja, porque la pareja da tal cosa, y mi hijo que, cónchale, no me quiere parar por esta cosa, ya va, o sea, vamos una por una, ¿no? O sea, ese también es otro mito que la gente cree que, Ay, ah, sí. Yo cuando hice la primera constelación y tú me dijiste, ¿qué quieres constelar? Y yo tenía como 4 cosas. Y dije, ¿una sí. sola? Me quedé tan decepcionada que era una sola. Yo juraba que podíamos echar todo eso en un saco y vamos a echarle pierna a esto. No. No, sí, cara. No, eso es así. Y otra cosa, otro mito es que no es una cosa mágica, pues, o sea, no es una cosa que, bueno, sí es mágico, porque hay cosas ahí que todavía, digamos, incluso místico, diría yo, porque yo he aprendido también en el proceso de las presenciales y las online también, que como se mueve mucha energía y también yo utilizo muchos elementos chamánicos que me han enseñado mis amigas chamanas para de alguna forma limpiar energéticamente el espacio porque venimos con, yo creo, pues en los elementos de la tierra, el fuego, el aire. eh, y yo sé que la gente va a la constelación a veces con una energía muy densa. O sea, vengo de pelear con el marido, vengo de pelear con el chamo porque no es en el colegio, y entonces voy corriendo y el estrés y la cosa, y eso es energético. Pues entonces cuando la gente llega ahí, yo intento de alguna forma echarles, no sé, humito o aromaterapia o alguna cosa que limpie un poco el tema. También hago ciertos rituales para abrir el campo y para cerrarlo, ¿no? Por ese tema de que, bueno, estamos abriendo portales. Bueno, sí, a lo mejor se abren unos portales, pero eso no es que sea negativo. Eso es, se abre un portal energético para nosotros poder acceder a una información que te va a sanar a ti, tu sistema familiar. Oye, qué bonito. Entonces, de alguna forma, hacemos un ritual para abrirlo y para cerrarlo, cada constelación. ¿Qué otro mito, para ver? Eso de que tú vas a ir a constelar a la familia tuya y tú no, porque sobre todo las mujeres tenemos esa tendencia, ¿no? De que queremos resolver el problema a toda la familia. Yo cuando empecé a hacer constelaciones, yo veía los yo misma cometí ese error, pues, de querer sanar a todo el mundo, o sea, de querer decirle, mira, tú tienes un desorden sistémico porque estás haciendo esto, con mi hermana, con mis primas. Y después vi que ninguno me paraba, porque ¿cómo es? Cuchillo de palo, ¿cómo que es la frase esa? Casa herrero es cuchillo de pelo, Ajá, cuchillo de palo. ¿esto nunca qué le pasa? Pues, o sea, entonces yo dije, bueno, yo te lo digo, y después me di cuenta que yo me cargaba con eso, porque era una angustia, porque yo veía la cosa, oye, pero yo te puedo ayudar, mira es esto, vente para acá para hacerte esto. No, o sea, yo la solté eso y dije, bueno, ya va, cada quien con su proceso, y es parte también de un respeto, pues, yo también era irrespetuosa, porque yo me metía y le decía, no, que yo te quiero, yo quiero que tú hagas esto, por esto. Después la dejé tranquila. Ahorita me están llamando por ahí mi prima, gracias a Dios. Que Despertaron, ya como despertaron, despertaron. se están dando cuenta, pues. Fíjate, María Elise, que ahorita yo recordando que al principio que iniciamos la conversación, que fue a través de ti que yo entré a la escuela de biodescodificación, Sí. o sea, detrás de ti, tú me echaste el cuento, teníamos Ajá. tiempo que no nos hablábamos, y un día de eso que de vez en cuando hablamos un ratico y me contaste y tuve el llamado, ese llamado del alma. Además, tú me dijiste, ay, no, sí, es chévere, aquí están los sábados, los días, no sé qué, bueno. Sí. Me fui como que en esa, como dicen allí, me lanzo para esa piscina porque el alma llama, ¿no? Entonces, Sí. y en ese tiempo, fíjate, la búsqueda era para mi mamá. O sea, yo me acuerdo que yo hice mucho, mi mamá antes de caer en cama, ella duró 10 años con enfermedad que fue progresiva, ¿no? Entonces, y me acuerdo que ese periodo viví varias experiencias que eran para ella.
Después agradecí tanto porque todo, me di cuenta que todo era para mí. Ella, o sea, realmente, pues vamos a decir, ciertas cosas que ella, ajá, bueno, sí, vamos, pero no era que ella lo quería hacer. Entonces, y yo la búsqueda era mía. Y así entré yo a la biodescodificación, que me acuerdo que yo entré, fue para buscar como una salida mágica a la situación de la enfermedad de mi mamá. Y me acuerdo que el módulo, que el perfil era para psicoterapeuta, pero tú si querías no ejercías como psicoterapeuta, o sea, tú podías hacerlo para tu propia sanación. Y el módulo fundamental se llamaba Sanando al Sanador. Entonces, ¿cómo requiero yo primero sanarme para yo poder, sin decir nada, ser el ejemplo para los demás? O sea, el que le parezca y diga, no, bueno, mira qué bonita está María Elise, mira qué bonita la vida, cómo está de feliz, cómo está tranquila, cómo estamos emanando esa energía. Y sin decir nada, ahí están las primas, están ahí buscando también esos momentos que precisamente, Sí, pues, este es el libre albedrío. Y lo que pasa es que nosotros cometemos el error de que tenemos nosotras esa libertad, pero queremos quitársela al otro, o sea, en el sentido de que cada quien lo va a hacer cuando le dé la gana, si es que le resuena. Y si ujú. no le resuena, eso no va a ser en esta vida, o no sé, pues será otra Eso cosa. no es nuestro problema. No, totalmente. Entonces, pero sí, mira, algo que tú dijiste de ahorita y de hace un ratico, que ese autoconocimiento, esa búsqueda de información, entonces, claro, a mí me llevó con la biodescodificación a estudiar mucho, que es un perfil muy, muy extenso. Las ramas de estudio de la biodescodificación son muy amplias y profundas. Entonces, entrar en cada, asomarse a cada una. En este caso de las constelaciones familiares, que yo en la formación en la que yo, ese periodo no vi las constelaciones familiares como parte de la biodescodificación. Sin embargo, hoy para mí es muy importante lo que he aprendido. ¿Qué recomendarías tú a las personas que nos están escuchando y tengan como que ese llamado, esa intención de explorar un poco más en las constelaciones familiares? ¿Qué información, qué literatura o hay un libro o algún link o algún nombre que tú recomendarías para que la persona incursione más en ese conocimiento, se palpe más sobre qué trata? Porque bueno, hay personas que les gusta investigar, intelectualizar un poco el asunto, aunque yo siento que esto le recomiendo a las personas, información que reciba, practíquela. Es la única forma, porque si nos quedamos en el intelecto, ahí no echamos para adelante. Entonces, Sí, practicar esto en base a qué, o sea, ¿qué recomendarías tú? sí, yo siempre digo que hay que tener las dos, un equilibrio entre lo que lo que experimentamos, ¿verdad? Pero también con la teoría. Entonces, si tú experimentas, pero no buscas teoría, no estudias, no te formas, es como que queda así muy en la nebulosa, ¿no? Como que, bueno, sí, pasó esto, pero no sé por qué. Así andaba yo antes, cuando antes de estudiar. Entonces, cuando buscas la formación y la lectura, no sé qué, ay, mira, tapa el frasco. Puede ser una cosa primero y otra cosa después, depende de cómo seas tú, pues, o viceversa. Bueno, el libro este ¿cómo que se llama? Este Dolor es mío, que sale en la serie esta de Mi Otra Yo, que sale el chamán leyéndola en un café, ¿sabes? Ese es muy bueno porque ahí habla de todo el proceso epigenético, o sea, es bueno, yo lo recomiendo como para que lo lean. Hay muchos libros que tienen que ver con los órdenes del amor. Bert Hellinger también, hay muchos videos que pueden buscar a Bert Hellinger, que es el creador realmente de las constelaciones familiares, y ahí pudieran estudiar sobre eso. Me gusta mucho el tema de Jacobo Gimberg, que es lo que estoy estudiando ahorita, que no habla de constelaciones, pero sí explica mucho. O sea, ese lo recomiendo si haces constelaciones para buscarle un sentido científico a lo que se vivió ahí, para que más o menos encuentre un método para explicarlo científicamente. Hay revistas científicas donde están hablando, por ejemplo, hay un biólogo que se llama Sherdack, algo así, que está haciendo experimentos del tema transgeneracional, de cómo, claro, lo está haciendo con animales ahorita, porque obviamente para hacerlo con personas y ver el tema transgeneracional tendríamos que pasar por lo menos 60 años para ver la otra generación y así, ¿no? Y de hecho creo que se está haciendo.
También hay otro ámbito que se lo recomiendo incluso a los abogados que estén viendo el podcast, que es del derecho sistémico, que se está aplicando ahorita en Brasil. Hay un movimiento muy fuerte en Argentina y en Brasil de este tema que están usando los principios de las constelaciones familiares, incluso hacen constelaciones en el ámbito judicial, en la fiscalía, en los tribunales. Yo hubiera sabido eso antes, bueno, a lo mejor me hubieran votado, pero lo hubiera hecho. Por bruja. Sí. No, pero se aplican ahí en el tema de las sucesiones, que también estoy trabajando ahorita mucho ese tema en mi carrera, pues. Cómo se ve la implicación de las herencias, de cómo heredan, todo este tipo de cosas, es súper interesante. O sea, cuál es la implicación energética de que tú no recibas una herencia o de que tú quieras recibir una herencia, juro que no te corresponde, todo ese tipo de cosas, pues. Pero hay muchas, mira, hay muchos libros, órdenes del amor, creo que yo le mandé unos cuantos a Nayibe, y bueno, Bueno, están eso por los ponemos en la caja de descripción para el que quiera, le vamos a poner los enlaces para el que quiera. Ese libro de Este dolor no es mío, que en inglés se llama I Didn't Start With You, de Mark Wooling, ese yo me lo comencé a leer el año pasado, pero me lo regaló una amiga. Y yo justo en ese momento te he dicho, Marielice, mándame algo porque quiero leer más de constelaciones, ta, 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 ta. Y mi amiga, porque el universo conspira, me regaló ese libro y yo lo tenía ahí y ella me dijo, léelo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Entonces, me lo empecé a leer y cuando veo de constelaciones y yo, ¿qué? No puede ser. Y el libro está excelente porque trae muchos ejercicios prácticos. O sea, si no te quieres sumergir todavía en la piscina de hacer una constelación familiar, bien sea presencial o u online, este libro está bien completo porque tiene la explicación científica de cómo el transgeneracional puede afectar a una persona en su presente y no sabe de dónde le ocurre, pero es un transgeneracional. También explica, te da paso a paso cómo ayudarte a traer esa conciencia y ayudar a sanar esa situación. La verdad que yo estoy encantada con ese libro. No me lo he terminado porque yo tuve que parar en la parte del árbol genealógico porque creo que hubo resistencia ahí mía, pero sí lo seguí leyendo. Va, Ok, hay una cosa que quisiera hablar de la frase sanadora. mira, Mira el perrito. No lo está viendo ahorita, pero mira el otra perrito que nos está generación. visitando, el transgeneracional ahí. De la frase sanadora. ¿Cómo ayudan esas frases sanadoras? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la función? Ok, bueno, mira, cuando tú identificas un desorden o digamos un desequilibrio, mejor dicho, en el sistema, cuando está las personas en el espacio grupal y se develan esas situaciones y tú dices, ah, mira, aquí hay un excluido, aquí hay un desequilibrio entre el dar y el tomar, o sea, porque hay una pareja que o sea, hubo una crisis de pareja y pasó esto, y bueno, no, que me montó cacho, soy un desgraciado, no, que este no sé qué. Ya tú ves que hay un desequilibrio ahí, bueno, ya en mi cabeza yo ya elaboro la frase sanadora, que generalmente es muy intuitiva, ¿no? Para mí. O sea, es como que, bueno, me llegó, y esto es lo que yo voy a decir. Muchas veces lo dice la misma gente, que yo dejo que eso fluya, ¿no? Hay consteladores que como que ya va, no hables. No, tú no digas esto. Yo no, yo dejo que la gente fluya porque todo lo que pasa en el campo, si yo tengo al principio de que el campo nos habla y es un campo fenomenológico, yo dejo que la cosa fluya. A menos que yo vea que la persona que está hablando de su propio proceso porque lo conozco y yo sé que está diciendo algo que es más de él que lo que está hablando. Entonces yo como que lo trato de centrar un poco y de conectarse un poco más con el sentir más que con la cabeza. Este, entonces la frase sanadora es como que el inconsciente, es el cerebro, pues es como un niño que se lo cree todo. Por eso es que a veces la gente dice, bueno, pero es que esa psicología positiva es mala. Sí, bueno, no es que sea la tapa al frasco, ¿no? Pero sí ayuda. O sea, ayuda porque todo lo que tú te estás diciendo, eso está generando en ti tú le estás hablando a tu propio, o sea, a tu cerebro, ¿verdad? Y siempre cometemos errores de hablar desde la queja, y eso todavía yo lo hago, pues yo lo reconozco, pero lo tengo consciente, entonces, coño, de verdad, ya va.
Entonces, ese inconsciente o ese cerebro es como un niño que se lo cree todo. Entonces la frase sanadora viene a ser como un acto psicomágico, o sea, como que va directamente a ese niño, a decirle a ese niño, mira, las cosas no son así, las cosas ahora son así. Entonces tú estás reprogramando esa información genética de una manera distinta a la que ya la tienes programada. Por ejemplo, cuando tú le dices a un hermano que, digamos, no sé, lo excluyeron por una situación que desde el juicio no está bien vista en la familia. Entonces tú le dices, yo te honro, te respeto, te doy un lugar en mi corazón, tú también perteneces. Le estoy dando un lugar en el sistema familiar que a él le corresponde. Ya ese movimiento nada más genera una energía tan poderosa en la familia. Por ejemplo, las personas que no fueron reconocidas por sus padres, que tienen la partida de nacimiento, a veces llegan y ya yo lo identifico de una vez cuando me dan un solo apellido y yo, ay, el otro apellido, porque tú naciste de un papá y una mamá. No, es que mi papá no me reconoció. Ah, ok. Ya eso me dice a mí que hay una exclusión por parte del papá de esa hija. Entonces, ese movimiento, si sale ahí en la constelación, yo lo hago, pues, pero ya yo lo identifico por esa circunstancia nada más. Entonces, bueno, esas frases sanadoras son las que van a liberar esa energía que se da por el incumplimiento, por la violación, por el desequilibrio de esos principios que te comenté anteriormente. Ok. Entonces es así que el cerebro entonces se ordena, vamos a decir, con esos procesos verbales, es Ajá. como como ordenar verbalmente, entonces mi cerebro va a quedar como ese mensaje, es igual como cuando hacemos esas palabras de afirmación, frases, esas afirmaciones que uno a veces y desde hace muchos años se han venido utilizando para reprogramar. Entonces ahí como que se activa una reprogramación bien potente porque está activo el campo, está activa la intención y es lo que genera esa toma de conciencia en esa psicomagia que dices tú, que es esa frase sanadora. Y es Sí. verdad que es bellísimo. María Alice, cuéntales aquí a las personas que nos acompañan cómo te contactan, de qué forma pueden, cuál es tu red social o por dónde te pueden escribir. Bueno, tengo un Instagram, una cuenta de Instagram que se llama @mariamandala13. Por ahí me pueden ubicar. Tengo otra que es para mi carrera como abogada, pero también me meto al derecho sistémico. O sea, lo importante que sepan es que de repente pueden tener un proceso de divorcio, pero no nada más los divorcios legalmente en el tribunal y todo lo que tenga que ver con eso, sino que también vemos las implicaciones, digamos, energéticas, emocionales, transgeneracionales que pueda estar pasando en ese momento y antes de que se divorcie, podemos ver cuál es digamos, la información que esa persona, pareja, te está trayendo en ese momento. Ladran los perros, ¿viste? Y eso No, será pero no pasar. sé yo. Ujú. Mira, y será y después te arrepientes y dices, ay, no, ya no me divorcio. Antes Y ha se divorció. Sí. pasado, porque o sea, es como hacerlo desde la sinceridad, pues también, ¿no? A mí me interesa divorciarlo porque voy a cobrar el divorcio, pero yo siempre estoy respetuosa de su proceso y antes de eso yo le digo, ah, espérate, pero ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer para que tú después que te divorcies no digas, ay, me divorcié, no debí divorciarme. No, o sea, ve segura de que ya hiciste todo el proceso que tenías que hacer. Es más, vamos a hacerte una constelación y te la regalo. A mis clientes como abogadas les regalo la constelación para que vayan haciendo ese proceso. Bueno, ya saben, gente, si necesitan un proceso legal, el combo incluye constelación. Y en las sucesiones también. Ahorita estoy full con eso de las sucesiones. Mi cuenta como abogada es abogacía consciente Venezuela, pero BZLA, o sea, resumido, pues. Porque también hay otra abogacía consciente de una compañera que es argentina, que vive en España, que digamos que estamos en la misma onda y entonces ella queremos hacer como un proyecto de que sea abogacía consciente de Venezuela, Argentina, o sea, que haya varias, que tengan como la misma dinámica de no solamente ver el proceso legal como tal. Yo aplico mucho la resolución de conflictos porque no me gusta que la gente se vaya. A nosotros en la universidad nos enseñaron a ser muy mercantilistas, o sea, vamos a poner a pelear a la gente porque aquí la gente, mientras tú estén peleando, yo tengo trabajo, voy para el tribunal, no sé qué, resuelvo conflictos, ¿no? Pero yo tengo otra visión de la vida que es más humanista,
Entonces yo siento que mientras yo pueda resolver conflictos antes de llegar a un tribunal, primero se soluciona mejor el problema para la persona o el que tenga la necesidad legal de resolver algo, ¿verdad? Sino que también es más liviano para mí, porque ir para un tribunal, eso es, mira, bueno, otro podcast, por favor, para eso. Entonces es como más liviano, ¿verdad? Sale mucho más económico, por supuesto, porque es una conciliación. A mí me han venido parejas desde hace como 3 años para acá, yo no he ido a tribunales a pelear por ningún divorcio todavía. Porque vienen que, mira, no, no, es que el tipo no se quiere divorciar porque no sé, bueno, pero ya va, yo primero, mi método es que vamos aceptando los tres en una mesa conciliatoria primero para ver qué podemos lograr, ¿no? Para ver si vamos juntos, firmamos ya, homologar el juez homologa y ya está. Es más fácil. Entonces cuando vienen y empezamos a hablar, no sé qué energía se da también ahí, bueno, que el tipo dice, bueno, sí, yo voy a firmar tranquilo y vamos, en mutuo acuerdo, más barato, más fácil, todo más fluido. Así que bueno, ya saben que, que estoy a la orden. Gracias por acompañarnos, María Alice. Gracias porque, bueno, qué belleza. Me encanta que se haya dado, porque ya lo teníamos intencionado hace semanas y se dio este compartir, esta conversación. De verdad que es súper sabroso. Se nos pasó el tiempo así. Me encanta. Volando. Pero siento que fue súper, súper maravilloso. Así que muchísimas gracias. Voy a comentar, ¿hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiésemos hecho, que no te hicimos, algo que tú quisieras decir, que tú sientes que se quedó por fuera? Bueno, mira, sí me gustaría decir algo importantísimo que me parece que es algo que, que debemos reflexionar, pues. Ahorita, tú sabes que yo quería estudiar psicología, ¿no? Para, digamos, ponerle más herramientas a mi trabajo que tenga que ver con las constelaciones y con el tema emocional, el psicológico de la gente. Entonces, pero hay una corriente muy fuerte de, incluso en el colegio de psicólogos, contra las constelaciones. Entonces yo dije, mira, a mí nadie me va a poner una camisa de fuerza para que me digan después, no, tú no puedes constelar porque tú eres psicóloga. Entonces yo fíjate, para ser consteladora tienes que ser una persona que haya trabajado mucho su ser, claro que sí. No es que seamos Buda, mentira, porque yo también todavía estoy haciendo mi proceso, todavía estoy en eso, pero yo creo que llega la persona perfecta que necesita lo que tú ya le puedes dar, siempre es así. Cuando hay que ser muy respetuoso con los procesos emocionales, cuando yo veo una persona que necesita un psicólogo, o sea, que veo que es una cuestión de de salud mental, ¿verdad? Yo digo, mira, tienes que ir a un psicólogo. Tú puedes hacer la constelación, pero ve a un psicólogo. O sea, yo lo remito para allá. Muy respetuoso. No hay psicopatologías. Exacto. Yo pudiera decir, bueno, pero ¿quién eres tú para identificar una psicopatología? Y es verdad, yo no tengo una certificación para eso, pero puedo mirar de cierta forma que sí lo hay. Es más, llega la gente con diagnósticos ya hechos. Mira, a mí mi psicóloga me dijo que yo tenía bipolaridad, por ejemplo, pero te diagnosticaron, sí. Ah, bueno, pero entonces tú tienes que seguir viendo a tu psicóloga. O sea, tú tienes que seguir en esto. Claro, Yo no le voy a decir, no, vale, deja eso y vente con... No, o sea, yo nunca hago eso. es la ética, pues. Exacto, entonces, pero también tengo gente que me llega porque sus psicólogos tienen años sentados con un psicólogo y la psicóloga le manda a constelar, ¿entiendes? Entonces yo digo, hay una apertura de cierta forma con psicólogos, ¿verdad? Que sí están abiertos, es más, hay psicólogos que hacen constelaciones, pero no voy a decir quién aquí porque le van a, Ah, no, no, no. el ayuda del psicólogo, Eso es irrelevante, eso es irrelevante. exacto. Entonces, pero sí lo hay. Entonces, es como para hacer un llamado a la reflexión, ¿verdad? De que, claro, no todo el mundo debería haber un proceso de certificación bien riguroso e importante, incluso vigilado por los mismos psicólogos, que vean quién puede ser constelador y quién no. Sería muy interesante que se pudieran unir esas dos corrientes y que se certificara desde el Colegio de Psicólogos también a consteladores que pudieran serlo porque psicológicamente están evaluados por un psicólogo, ¿me entiendes? O sea, Ay, digo yo que debería haber como una especie de reflexión o de avance en este sentido. No satanizarlo porque sí, porque no hay una revista científica que diga que esto es así, no, o sea, irnos abriendo un poco, ¿verdad? A ese tema. Incluso invitar a psicólogos y a otros a que juntos
hagamos un trabajo para que se vea cómo se está constelando, qué es lo qué es lo que pasa ahí, para que los que están atacando, que nunca han hecho constelaciones, vean qué es eso, ¿entiendes? Y de Sí. alguna manera para que también le den herramientas a los consteladores, los psicólogos, para poder manejar algunas situaciones que se presentan ahí. Sería súper interesante, súper nutrido, súper complemento uno del otro, creo yo. Pero bueno, Es eso es lo que que se me para ocurrió. todo este tipo de cosas es la ética que uno tenga. O sea, yo como coach también tengo clientes que han llegado, que están fuera de mi completo, de mi control y mi rama. Yo no me voy y le digo a la persona, necesitas hacer un trabajo de trauma y le doy las herramientas y le digo, toma, estas son las cosas que yo te recomendaría que investigues y te busques un terapeuta. Porque si todo esto ayuda al proceso de sanación, pero hay situaciones en que se necesita como que otro nivel, pero que se complementan. Exacto, es así. Y yo creo que también es parte del proceso de cada quien, pues. Hay gente que buscará cosas más místicas, hay gente que necesita hasta la brujería, qué sé yo. ¿Entiendes? Entonces hay que respetar también a la gente. No es nada más lo que tú digas como estructura académica, ¿entiendes? Sino que también hay que respetar los procesos de la gente. Entonces la gente también se conecta con lo chamánico, por ejemplo. Eso Ujú. está bien, eso no está mal. O sea, eso depende del proceso de cada quien. Claro que sí. Gracias, gracias María Elise por tu reflexión, por ese aporte, cerrando aquí este espacio. De verdad que súper agradecidas por esta experiencia del día de hoy. Bueno, al final hablamos de todo. Si Sí, revisas, vale. hablamos de todo. Sí, 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 sí. Se dio sí, la ¿no? conversación sabrosa. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, María Lice, y con esto cerramos el capítulo de hoy. Ok, bueno, agradecida de verdad con las dos por haberme invitado y bueno, estamos a la orden siempre en estos procesos de sanación para que sigamos conversando y sigamos haciendo. Me encanta este tejido que ustedes están haciendo y bueno, les mando mucha luz y muchos buenos augurios para este podcast. Amén. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.